Hola, hola, bendiciones. Bendiciones, Dios le bendiga. Hoy les quiero traer esta palabra para que muchos de todos conocen. Hoy le titulé sobre el tema caminar sobre, sobre el agua. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14 y verso 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos. Los entra en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dijeron: voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. La palabra dice que cuando Jesús iba a despedir de la multitud, llevó los discípulos para que entrase en la barca. Y mientras que Jesús despedía hacia la multitud, la Biblia, la palabra de Dios dice que él fue aparte, para orar, porque dice la palabra que cuando a la hora de llegar a la cuarta vigilia, en la cuarta vigilia, no, los discípulos andaban en la barca, mientras que Jesús oraba aparte. Cuando en el momento cuando sus discípulos estaban en la barca, pero
pero en el medio del mar. Y estaba lo que estaban en azotada por fuertes vientos. Y, y Jesús cuando él estaba en el monte orando, él, él no sabía nada, pero la oración, la oración le reveló lo que estaba pasando por su discípulo. Y dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, los discípulos empezaron a asustarse. O sea, o sea, es como que se turbaron, tuvieron miedo y le dijeron que eh, y ellos diciendo a un fantasma cuando y muchos de los discípulos no se dan cuenta el que estaba en el mar era Jesucristo, era Jesús. Pero la palabra, cuando la palabra de Dios dice que mientras, mientras que Jesús les habló y diciendo, tened ánimo, tened ánimo, soy yo, no temas, no temas, porque, porque él va a estar ahí, Él va a estar ahí contigo, no temas. Dice en el verso 28. Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, porque, porque en el momento cuando Pedro tenía la mirada puesta en Jesús. Pedro ya tenía la mirada y bien fijamente en Jesucristo. Porque Pedro sabía que era él. Porque el Padre lo reveló a él, eh, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Porque se acuerda los devocionales anteriores que cuando Jesucristo en la roca. Por eso que cuando Pedro, o sea, cuando Jesús le dice a Pedro, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero lo que la palabra de Dios, lo que yo hablo de hoy, es que cuando Jesús estaba sobre las aguas en el mar, Jesús estaba allí. Y en Isaías dice la palabra que cuando pases por las aguas no te ahogarás porque yo estaré contigo. Porque, porque cuando Pedro descendió sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice la palabra que cuando al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y cuando cuando Pedro se iba a caminar a dar el primer paso que es para caminar sobre las aguas, pero el viento, la tempestad lo hizo que él se hundiera. Hebreos
Hebreos 12 dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y verso dice, y luego ya dice, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió las manos hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca y calmó la tempestad, calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La palabra dice que cuando Pedro se iba por hundirse, que cuando Pedro ya se iba para hundirse, y dice que cuando, que cuando dijo, Señor, sálvame, él estaba en el, porque Jesús sabía lo que era Pedro cuando iba a pasar todo esto. Pero Jesús no veía el problema que tenía Pedro, sino que él veía el corazón, porque hay una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Esto lo quiero compartirla para que reflexione esta palabra. Y lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios me enseña. Y, y cuando vos estás caminando sobre las aguas, Jesús estará ahí contigo. Pero el problema de nosotros cuando dudamos quién era Él. Pero dice la palabra que Pedro, que cuando Pedro era el único que le iba a negar a Jesús 3 veces, pero Jesús lo vuelve a restaurar a Pedro, que porque no lo había negado cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Recuerda, si está pasando por momentos difíciles, de tempestad, de tormento y de lucha, de pruebas, recuerda, mantente puesta la mirada en Jesucristo. Solo en Él está la salvación. Solo en Él hay vida. Jesucristo vino para, para que tenga vida y para que tenga en abundancia. Por eso dice la palabra que cuando pases por las aguas, Él estará ahí contigo. Amén. En el nombre de Jesús. eh, Dios te bendiga y te saluda al servidor, el siervo evangelista Esteban Benjamín Mendoza. Recuerda que si vos estás pasando por los tormentos, por el mar, por la tempestad,
cuando vos pases por las aguas, o si, cuando vos pases por esas aguas, Él es, yo estaré contigo. Así dice la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y, y va a ser de gran bendición en llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Dios te bendiga.